Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Dígalo conmigo, aquí estoy. Dígalo otra vez, aquí estoy. Allá en casa, acompáñenos. 1, 2, 3. Aquí estoy. Pues quiero que sepa que hoy tenemos un tema extraordinario. Hoy vamos a hablar de cuando Dios hace ese toc toc en la puerta de tu vida y cómo nosotros respondemos. ¿Realmente aprendemos a contestar de esa manera o tenemos otra respuesta para Dios? Eso lo vamos a descubrir en el día de hoy. Así que un aplauso a este corillo que tengo aquí que me va a ayudar un poco con esa respuesta. Pues señores, aquí estamos en este programa del día de hoy. Oye, se me dio, ¿viste? Un show así todo. Mire, yo tengo aquí la balita por aquí anda, así que el sonido se ha botado hoy. Así que hay unas preguntas que yo quiero hacerle a ustedes, ¿verdad? Para que la gente empiece a conocer un poquito sobre ustedes, quiénes son y todo lo demás. Pero ante todo, aunque yo los presenté, pero por favor, diga quiénes son ustedes y nos dé una breve, una oración de quién es usted describiéndose. Así que empezamos por aquí con nuestra querida hermana Nat Soto. Hola. Master, vamos a pedirle... Dale un break porque después no se oye en... A ver, vamos a ver. Sí. Pues buenas noches. Como ya me presentaron, mi nombre es Nat Soto. Yo ahora mismo, mi trabajo es ser coordinadora de investigación. Adicional a eso, soy la mamá de Gustavo y Ana y soy la esposa de Gaby Molina. Bueno, pues mi nombre es Anet Gerena. Soy empresaria del negocio From Heaven. Y soy esposa de Yadiel Vélez. ¡Wow! By the way, que anda por ahí también, sí, poniéndote al día en las redes, así que saludo, esposo. Muy bien. Mi promotor. Yeah. Bueno, pues mi nombre es Wildani Calderón. Pues mi nombre es Wildani Calderón, me conocen como Will el Salmista. Soy el esposo de Dile Tete. Para no calentarme en casa, ya ustedes saben. Pues trabajo como gerente de una tienda por departamento y adicional a eso, pues hacemos música para alegrar el alma. Wow. Me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook. Duro, muy bien. Y tenemos al fenomenal Pipo. Prese. Ay, Dios mío. Master, por acá un tema de sonido. Aló. Estoy en vivo, señores, estoy en vivo. Yo soy Padre Pipo y esta es una de mis 2 parroquias, así que bienvenidos a todos y no sé qué más decir. Yo digo mucho en la homilía. ¡Aplausos al Padre! Muy bien. ¿Ya? ¿Se pudo? Miren a ver, chequen a ver. Ahora sí. Ahora estamos. Ese aplauso ahí a sonido se ha votado. Muy bien. Queridos, pues mira, en el día de hoy tenemos un tema, como hemos mencionado, donde queremos, ¿verdad?, conocer un poco el corazón de ustedes con respecto a lo que son las vocaciones y ese llamado que Dios ha tenido con nosotros. Y por ejemplo, una pregunta que me gustaría hacerle, porque cada uno ya ha reconocido en qué lugar Dios les ha llamado. Y a lo mejor hay gente hoy día, no importa qué edad usted tenga, que todavía no ha descubierto para qué ha sido llamado en su vida. Entonces a veces el entender como que qué voy a hacer con mi vida y que eso sea un propósito en mi vida y no se convierta en un despropósito, valga, ¿verdad?, la redundancia con la palabra. ¿Y qué sentido tiene lo que Dios ha hecho? Así que les pregunto, ¿cómo descubren lo que hacen hoy día como vocación? Empecemos por aquí, a ver, Nat. Yo primero. Pues mira, yo, en mi caso, como mi vocación es ser mamá y esposa, adicional a las cosas que yo hago en lo profesional, yo siempre quise ser mamá. Siempre quise tener una familia, siempre quise formar un matrimonio, así que no te sé decir un momento en específico. Así que todo me llegó ahí
de sopetón. Fue cayendo poco a poco. Sí, cuando yo conocí a Gaby, yo no iba a la iglesia, simplemente llegué una noche de oración y... Aquí estamos. Muy ya. Bien. Así Anet, que todo. cuéntanos un poco, a ver, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, en mi caso, literalmente fue como esa guerra que lo más probable todo el mundo está pasando. Como que de querer ser médico y estudiar biología y maestría. O sea, todo este tiempo que tú estás no perdiendo porque Dios te va capacitando, ¿verdad? Para lo que realmente quiere para ti. Pues entonces, ese clic es cuando tú estás literalmente de rodillas ante Dios y Él te dice, hey, te necesito. Y como decía él, ¿cuál es la respuesta? Bueno, pues estoy aquí. Yo creo que mis momentos más bajos, donde tú no tienes casi nada que perder, o sea, nada que perder, decir, estoy aquí. Y ahí es donde Dios te dice, pues mira, lo que quería de ti era esto y esto, gracias por escuchar. No, también hay algo chulo que como Dios obra en la vida de los seres humanos, algo, por lo menos esto lo cuento de experiencia personal, pero yo no sé por qué Dios le encanta esperar a ese momento ahí último, como si Él como que nunca pudo hasta ese momento. Y de momento cuando Él llega, que siempre llega a tiempo, es donde su misericordia se luce y es donde su gracia sobreabunda en uno, porque aún en medio de toda esa debilidad Él se hace fuerte en la vida de uno, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que es ese momento donde tú reconoces que ya no puedes más y entonces sabes que es Dios, cuando ya no puedes más. Sí, maybe estás más perceptivo a escuchar, porque ya, como ya dijo ahorita, no tienes nada que perder. Mientras tú tienes muchas opciones, tú vas a estar super busy con todo lo que tienen de frente, y cuando tú estás en ese punto más bajo, ahí que tú dices, aquí. Sí, te entregas, porque también tomar esa actitud de, pues no hay nada que perder, y lo decimos no en despectivamente, sino sí, como que ya estoy aquí, pues doy el resto. Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Master, cuéntanos, porque tu historia es súper interesante ahí, a ver. Pues mira, yo quiero añadir a eso que ya acaban de decir, porque quiero usar un ejemplo que lo escuché. Primero escuché una respuesta del Papa Francisco en cuanto a este tema, que decía que a una persona que no encuentra su vocación o que tiene un llamado a una vocación, ¿qué tú le contestarías? Y él dice que se deje mirar por Jesús. Entonces yo creo que es importante que nosotros nos dejemos mirar por Jesús, porque miren esto, hay muchas opciones. Yo uso esa frase. Y es como si nosotros fuéramos a un buffet y decimos, hoy quiero comer comida italiana, pero mañana me voy a comer la trópica, la criolla. Y después mejor una ensaladita. Pero el llamado o la vocación no es así. Está en el interior. Ya Dios lo depositó en nosotros. Entonces tenemos que descubrir qué es lo que Él depositó en nosotros. Entonces me parecía bien interesante, ¿verdad? Que ellas mencionaban que había muchas opciones, que estamos tal vez desenfocados en esas otras opciones, cuando realmente lo que teníamos que buscar estaba dentro de nosotros. Y eso es lo que pasa conmigo. Yo busqué muchas veces muchas opciones, pero Dios me estaba llamando, además de la música, que para mí es secundario, me estaba llamando a la vocación del matrimonio, ¿verdad? Y yo tengo mi familia, tengo mi esposa, y luego de eso también, pues tengo el ministerio de la música, y ahí también entra el hecho de establecer un balance entre lo que hago en la música y lo que hago con mi familia. Que también es parte de lo que es tu proceso ministerial y tu proceso claro, como reconocedor de lo que Dios ha puesto en ti, desde la vocación que ha puesto en ti. Porque se vería muy feo que tú seas súper triunfante en la música, pero tu hogar está desbaratado, ¿verdad? Creo que Dios no descompensa una con la otra, sino cómo establecemos un principio. Y que dentro de todo, ¿verdad? Como mucha gente me conoce siendo una persona bien dinámica, bien activa, donde sí logro tener esa respuesta de Dios y tener ese encuentro, esa intimidad con Dios, es a través del silencio. Es lo que, ¿verdad? Me funciona a mí, le funciona a muchas personas también, pero a través del silencio es que yo puedo discernir, ok, esto es lo que Dios quiere conmigo. Sí, pero señores, también déjenme decirle que algo que admiro, ¿verdad? Tres que tienen ya sus relaciones estables, la vida de comunidad de pura carácter. La vida de comunidad se prende un fuego heavy, hay que bregar con personalidades, hay que bajarle a ego, hay que empezar a entender desde el amor, el malentendido amor, ¿verdad? Qué es lo que Dios quiere y qué propósito ha establecido en medio de su hogar, porque van a haber diferencias, momentos de discrepancia de caracteres, van a haber momentos donde nos vamos a chocar y tú dices, de verdad yo nací para esto, de verdad yo quiero esto, porque no lejos de esa realidad, también hay uno que está casado con el grande, con el que es, ¿verdad? Y hay uno que pues
aunque usted ha contado varias veces su testimonio de vida en algún momento, pero hay mucha gente que no conoce de dónde usted viene y cómo usted tomó una decisión aún pasando por un proceso vocacional de una relación de pareja y cómo usted, dentro de todos los golpes que pudo tener en el camino, las decisiones que fue tomando, entendiendo el propósito que Dios ha establecido de ti. Denos un brief ahí de eso. Corto. Como se pueda ahí. Déjame ver cómo yo hago esto corto. Mira, ellos lo han dicho claro. Todos hemos buscado, todos hemos tenido un camino de curiosidad. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? En mi caso yo no tenía ningún tipo de curiosidad de pensar que Dios tenía para mí. Yo lo que quería era buscar espiritualidad dentro de un programa que ya yo estaba trabajando. Y me decía, tienes que buscar una vida espiritual, tienes que buscar un poder superior. Incluso le dicen poder superior. Y yo empecé a buscar y a buscar y a buscar hasta que finalmente llegué a la Iglesia Católica, que fue donde me bautizaron, pero fue exactamente donde yo no quería estar. Yo busqué la iglesia de nuestros hermanos protestantes, yo busqué en todos lados, tenía amigos santeros, tenía todo, traté todo. Yo sabía que santería no iba, pero traté de buscar a Dios. Cuando finalmente descubro que es Dios, que fue, ya yo tenía 31 años, 30 años. Ahí entonces empiezo esa búsqueda y termino en la Iglesia Católica. Y sí, en el revolú de escoger, realmente yo no escogí. Te escogieron. Yo no escogí porque yo no quería ser cura. Yo quería hacer lo que me diera la gana. Y por eso fue que me escogieron ser cura. Pero yo creía que mi vocación era el matrimonio. Entonces me comprometo para casarme cuando tenía 30 años, 29 años. Me mudo con mi novia. Y entonces ahí es que encuentro la iglesia y teniendo novia, con anillo de compromiso, con fecha de boda y con todo, es que el Señor me llama. Y ahí se forma un revolú, porque como yo le decía a mi novia, no es que no me quiero casar contigo, es que creo que el llamado de Dios es más fuerte que este llamado, entonces tengo que cambiar de vocación. Y que ya habías pasado un proceso de encuentro con Dios también. Sí. Has tenido un proceso Sí. de que has venido caminando. Y caminaba con ella. Exacto. Y era Eso con es ella. importante también de que Y hacíamos grupos de matrimonio, pertenecíamos y hicimos retiro de novio. Yo hice retiro de matrimonio. Y ya yo tenía, o sea, el caminar mío católico era con mi novia. Ahí es que viene el problema. Porque entonces yo me acerco a Dios y Dios me llama de cierta manera y ella se aleja. Porque ¿cómo me vas a quitar a mi novio? Eventualmente volvió y está casada y tiene hijos y hoy hablamos mucho espiritualmente con ella y con el esposo. O sea, que se ha creado una relación bien bonita, pero el llamado, a mí en el seminario me decían llamado tardío, y un cura un día en España me jaló. Me acuerdo que me dijo, ven acá, tú eres el del llamado tardío, y me hizo así. Y yo dije, no sé, depende de lo que tú me vayas a decir. Y me dijo, ven acá, el llamado tardío no existe. Y yo, o sea que yo no tengo vocación, me puedo ir para casa y hacer lo que me dé la gana como yo quería. Y me dijo, no, Dios te llama en el momento exacto. Y a ti te llamo en el momento exacto. No porque tú seas mayor que tus hermanos seminaristas, tu llamado es tardío. Eso yo lo entiendo hoy. De cómo yo llevo mi ministerio. Pero una pregunta, padre, vamos a ver, y esto va para todo el mundo. Dime. Vamos a ver, mira, siéntate ahí. Ven acá. Porque a mí me dijeron que tú tuviste dudas en el proceso. Todavía las tengo. Y soy cura. Mira, en estos días yo estaba hablando con una amiga que yo la conocí porque vino a confesarse después de 15 años que no se confesaba en la pandemia. Y estoy hablando con ella y le digo, si tú te pudieras ver el día que tú llegaste a tu confesión y te pudieras ver hoy, pudieras poner una persona al lado de la otra, qué maravilloso sería ver el cambio. Tú no lo ves porque ha sido en 2 años, pero el cambio es brutal. Y ella me dice, cuando tú me confesaste, lo que hizo que yo me abriera fue que tú sin darte cuenta te confesaste conmigo también. Y yo no lo sabía. Pero desde que ella me dijo eso, me he dado cuenta que yo lo hago con todo el mundo. Por esa duda. No porque tengo duda de mi llamado, ni que tengo duda de Dios.
porque yo peco también. Y cuando yo me identifico con alguien y le digo, eso a mí me pasa también, se desmorona la ideología del sacerdocio y entonces conocen al sacerdote, que es un instrumento de Cristo. No la ideología, esta ideología. Padre, como tú estás más cerca de Dios, y cuando a mí me dicen eso, mi contestación es, ¿y cómo tú lo sabes? Porque tú no sabes lo que yo hice esta mañana. O lo que yo hice ayer. Tú no sabes ni siquiera cuándo fue la última vez que yo me confesé y tú vienes a confesarte. O sea que tu confesión ha sido más reciente que la mía, así que tú estás más cerca de Dios que yo. Esa es mi vocación. No, y lo importante es también, por ejemplo, en esos procesos de duda, cómo han manejado o han gestionado, en el caso, ¿verdad?, de ustedes, en esos momentos de dificultad. ¿Qué cosas ustedes hacen cuando se inquietan? ¿De verdad esto es para mí? Oye, hay veces que uno manda al DH a todo el mundo, o sea, como que uno se le estruja el corazón y uno empieza a decir, de verdad, esta vaina la tengo que hacer, esto es para mí, en verdad que este bollete no me gusta para nada, ¿qué hago? ¿Cómo ustedes han manejado eso? A ver, si alguien quiere compartir algo de eso. Bueno, lo que pasa es que en el momento en el que tú estás molesto, como tú dices, yo veo todo negro. ¿Tú entiendes? O sea, yo veo todo negro y yo... Como una cortina negra que se te Sí, pone enfrente. Tú no puedes darle valor a algo simplemente en lo bueno. O sea, tú tienes que ver pues los momentos malos, porque en mi caso, que es el matrimonio, tú estás en las buenas y en las malas. Pues no todo va a ser lindo porque vamos a chocar, tenemos ¿sabes?, diferencias de caracteres. En el caso de ser mamá, no todo es bonito porque tú conoces mis tormentitas. Pero yo siempre, a las mamás, amigas mías mamás, yo siempre les digo, Dios me regaló mis hijos porque Él quería que yo lo viera a través de los ojos de mis hijos. Mis hijos me enseñan demasiado. Y entonces en ese momento es que tú dices, ¿de verdad vale la pena yo salir corriendo porque hoy no me gustó, porque hoy discutí, porque hoy no se ve bonito, porque qué sé yo? ¿De verdad vale la pena perder todo lo que viene después o todo lo que vino antes solamente por un momento? ¿Me entiendes? Yo creo que eso me pasa casi todos los días, porque no es lo mismo quizás tener un servicio al cliente que es cualquiera de la calle, ¿verdad? Que tú no puedes esperar nada, pero en una tienda de artículos religiosos católicos y tú tienes clientes que entonces tú dices, bueno... Ay, hermana, bienvenida a la fe. ¿Dónde está la fe de esta señora, Cristo? Misericordia. Definitivo, y tú dices, si esta es la gente que cree en Cristo, si esta es la gente de mi iglesia, que Cristo venga y pega fuego a esto. Tú sabes, y me pasa todos los días, y ahí yo digo, de verdad esto es donde yo quiero estar, de verdad este es el testimonio que estamos dando, porque esa señora también me representa como católica, ¿verdad? Ella es la que sale a la calle y quizás da una imagen errónea de lo que son los católicos. En ese momento lo que yo hago es tratar de amarla hasta lo que yo misma ni me creo que la puedo amar. Yo, sí, señora, dígame, ¿qué quiere? Otro, le saco otro y así el rosario así volando. Y cuando llegan momentos bien difíciles donde de verdad la duda entra, me siento a leer qué Dios tiene que decirme a través de la Biblia o de un buen libro, y siempre me llena entonces de la gracia, porque es que si llega a ser por uno, te hubiese quitado mañana, me hubiese quitado ahorita mismo a las 5 de la tarde cuando todavía hay gente allí charlando y tú, yo tengo otra vida, me tengo que ir. Yo creo que cuando Dios entonces te llena de gracia, te vacías tú y decir, bueno, humanamente no puedo, Él te llena con su gracia y entonces puedes correr, porque si no, me hubiese quitado mañana. Yo creo que es importante que en ese momento donde sentimos eso, no tomar ningún tipo de decisión. Yo creo que ahí es donde se toman las peores decisiones en la vida. Y yo creo que lo más que me ha ayudado en esos procesos es a respirar un poquito. Ajá. Y ser prudente. A lo mejor soy yo el que está mal. Que pasa mucho. Entonces, pues, como tenemos coraje, pues no entendemos, no lo vemos en el momento y después entonces nos arrepentimos de esa decisión que tomamos. Yo creo que lo mejor es no tomar ningún tipo de decisión, pensar bien las cosas, respirar y empezar otra vez. Pero ¿sabes qué? Que a veces se convierte en un despropósito cuando uno reacciona así. Porque Nat lo decía al principio, de que uno se tiene que revestir a veces, como que respirar. Pero también es importante que después que respiren, no te quedes con eso adentro. Porque se trabaja en su Sí, proceso. hay que trabajarlo. Lo que quiero decir es que está correcto, por lo menos, ¿verdad? En mi experiencia,
mis amigos cercanos saben que yo también tengo una candela de carácter y que cuando uno explota, que lo he tenido que trabajar mucho, y el que me conoció hace unos años atrás y nos conoce ahora un poquito ahora, ya uno va en otro aire, uno empieza como a no darle a lo mejor un lugar que no le corresponde a algo nimial y entender y mirar a la gente desde la misericordia, ¿verdad? Porque en mi caso, tal vez todos tienen a lo mejor algún tipo de compromiso. En mi caso tengo que vivir la santidad también desde la soltería, desde el que no hay nadie en tu entorno, el de que como yo amo a Dios y me siento amado ¿verdad? Sin estar con alguien en el camino del proceso. Y también eso es un proceso donde tú te confrontas con Dios y donde tú tienes momentos de tu vida que te inquieta y cuál es tu llamado y cuál es tu propósito, y no necesariamente es ser o religioso o ser sacerdote o a un matrimonio, porque no lo sé, solo sigo descubriendo todos los días, pero mientras voy caminando han habido momentos donde uno se airea y a veces hay que tener mucho cuidado que esas cosas no se conviertan en un antitestimonio en tu vida, porque el que está al frente tuyo probablemente no tiene tal vez el conocimiento. Hay algo que me agrada mucho de la palabra, que siempre lo tengo presente: se le pide más al que más se le da. Y es importante también nosotros, desde nuestro testimonio y nuestro llamado y lo que Dios ha establecido en nosotros y cuál es nuestra vocación, también entender de que una vez identificamos esa vocación y la gracia de Dios cómo se ha manifestado en tu vida y la entendemos, la interiorizamos, que esto es todos los días, porque lo que entendías ayer, hoy descubriste otro plano, otra cosa. Como padre decía ahorita, de que todavía él sigue convenciéndose si realmente esta es su vocación. Pero ese es el proceso de la misericordia también, cómo Dios se va revelando en su vida, desde su realidad, en el día a día, y el propósito que ha establecido en ti, que vamos descubriendo el valor que tenemos. Lo que pasa es que si yo no me convenzo todos los días de que es mi vocación, la pierdo. Somos humanos. La pierdo. Yo tengo que todos los días, mira, hay un cuadrito en la Asunción, en la otra parroquia, en la sacristía, que dice: celebra esta misa como si fuera tu primera, como si fuera la última. Porque no sabemos si es la última y hay que celebrarla con la emoción de la primera. Mira, yo cuando tengo dudas, me parece que yo soy cura y vivo frente a la parroquia y celebro varias misas al día, pero yo voy al Santísimo. Por eso yo puse aquí un Santísimo, por eso hay uno en Santa Bernardita, por eso hay uno en San Jorge, por eso hay uno en San Luis Rey, porque necesitamos la presencia de Cristo. Entonces, cuando no llego al Santísimo, ¿qué hago? Mira, esto. El rosario. La gente me dice, cuando yo era seminarista: ¿tú vas a hacerle a los que van a andar con un rosario en el bolsillo? Sí, claro. ¿Tú no? ¿Qué tipo de cura vas a hacer? O flojito. Exacto, medio guañangao. No, tenemos que poner nuestra vocación en los pies de la cruz, que es el signo cristiano, pero realmente en Cristo sacramentado y en María. Amén. Si perdemos el amor de nuestra padre y de nuestra madre, ¿qué nos queda? Pero entonces, para concluir, ¿verdad? Por lo menos esta primera parte, ¿qué sentido le ven a sus vocaciones a ustedes? Ustedes que han tenido, ¿verdad? Nos han expresado el día a día, las cosas que están pasando, que continúan pasando y van a seguir pasando. Pero ¿qué sentido han descubierto una vez han identificado que esta es su vocación y su llamado? Aún en el proceso del día a día, ¿qué han descubierto? Vamos a ver. ¿Quién empieza? Mira, empiezo yo. A mí no me gusta hablar. Gracias. Hoy yo no miro el sentido de mi vocación. Yo miro el sentido que tenía mi vida la falta de sentido que tenía mi vida cuando no la tenía, cuando no había respondido a la vocación. Porque yo todos los días descubro cosas nuevas. Entonces, todos los días el enemigo a mí me ataca cada vez más y me juega. Y el tipo sabe cómo atacarme, conoce mis debilidades y sabe por dónde darme. Yo he aprendido a ignorarlo con angustia, con dolor, con el mismo sufrimiento, con la duda y con todo, pero uno aprende a ignorarlo y a seguir celebrando la misa y a hacer las cosas con el amor y la caridad que Él nos da. Pero yo miro más cuando mi vida no tenía sentido porque no tenía a Cristo, que hoy.
Entonces mi vocación, pues sí, mi vocación es ser sacerdote, pero mi vocación primero fue ser bautizado. Y entonces dentro de ese bautismo, yo me miro como católico y luego me miro como sacerdote, porque ¿qué sería yo si no soy católico? No pudiera ser un buen sacerdote. Yo creo que hay algo que en el retiro prematrimonial que hicimos mi esposa y yo, y dijeron una frase que a mí me impactó mucho, y es que dijeron, tienes que ver a Jesús a través de sus ojos. Pero me llevó a cuestionarme más allá todavía. Y yo dije, ¿y ella lo verá en los míos? Esa fue la pregunta que me hice cuando escuché la frase. Sí, yo creo que ese momento hizo que yo todos los días evaluara si realmente ella está viendo a Jesús a través de mis ojos. Y eso me ayuda todos los días a mejorar un poco más, a hacer un poco mejor todo. Y de la misma manera hemos podido ayudar a otras parejas, a otras personas. Porque se convierten en testimonios para otros. Claro, y a la misma vez, y eso es por el lado, ¿verdad?, del matrimonio. Si lo llevamos al ámbito de la música, de la misma manera. Hemos poquito a poco sembrado esa semilla, hemos tocado corazones, pero si lo analizamos en general, todo parte del amor. No, y puedo decir algo, ¿verdad?, referente, que es donde un poco más te conozco, aunque allá te panita, tu esposa, pero yo admiro mucho también el ministerio y con Jorge, como tú trabajas, J. Cross, porque verle a ustedes esa pasión por Jesús, ese deseo de que la gente experimente el amor de Dios, y cómo muchas veces han bajado de un sitial que tal vez mucha gente lo pudieran ver y simplemente son seres humanos normales que están ahí listos para dar la batalla para lo que sea, y eso yo tengo que dárselo, y yo creo que Dios tiene unas cosas poderosas para hacer en tu vida, en tu hogar, pero también la va a hacer poderosamente en tu ministerio. Y te lo quería dejar saber porque sé que Dios te está exponiendo en lugares que son dignos de admirar, pero reconociendo siempre quién es que te posiciona en ese lugar. Así que gracias por dejarte usar constantemente. Bueno, pues en mi caso es que esas mismas viejitas que vienen refunfuñando a la tienda. Mira, yo voy a tener que ir para esa tienda. Sí, tienen que conocerlas a todas. Ellas son hermosas. Y respecto ahorita también que quería mencionar que Dios llama a esta gente apasionada. O sea, porque si tú te pones a ver de donde Dios nos llamó, que era lo que estábamos hablando ahorita, somos gente bien apasionados y tenemos un carácter, y la mayoría de los santos eran así. Habían santas que cogían las otras monjas y se las llevaban así del coraje. Nosotros no estamos tan mal con el carácter, por lo menos. Entonces, esas mismas viejitas cuando llegan a la tienda, pues, que cuentan sus experiencias de lo sola que se sienten. Igualmente en la tienda tratamos de hacer la oración, hacemos el Rosario de la Misericordia, igual tenemos un cofre de intenciones. Y cuando ellas llegan dando su testimonio de que gracias por orar porque tal persona sanó, e igualmente se da como una mini dirección de donde está la tienda al sacerdote. Ve donde el sacerdote, habla con él, confiésate, explícale lo que está pasando, pues te llena, porque cuando llegan ellos a darte ese feedback de quizás el granito de arena que pusiste, tú dices, wow, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese trabajado como instrumento de Dios y instrumento como de Satanás, ¿verdad? Y ahí tú te das cuenta de que cuando tú realmente trabajas para Dios, pudieses llevar muchas almas, y yo siento que Dios realmente te está llamando, pero tienes que decir estoy aquí, porque hay alguien que está esperando que tú digas que sí, para él poder llegar a Dios. Y esas personas te lo van a decir, igual cuando Dios nos dé esa iluminación de conciencia, te vas a dar cuenta de todo lo que Él te usó. Bueno, yo creo que en mi caso, ¿me escucho? Sí. A pesar de lo complicado que es la cuestión de la rutina, de llegar con los niños y qué sé yo, para mí después del revolú del trabajo y el diario, para mí llegar a mi casa es como una cosa de paz. Hay días que yo necesito llegar, oler a mis hijos, porque para mí eso es sentir a Dios de cerca. Por eso fue lo que dije desde el principio, ¿sabes? Él me lo regaló para eso, Él me regaló a Gaby para eso. Porque cuando tú no estás cerca de Dios, tú, como decía, en el silencio, tú tienes que reconocer qué es lo que tú tienes por dentro. Y en el momento, lo digo antes de haberme acercado a la iglesia y qué sé yo, tú no te ves, tú no ves el valor que tú tienes ante los ojos de Dios. Tú piensas y te das el valor que te dan los demás. Ay, tú eres bien chévere, ay, tú eres bien, qué sé yo. No,
Sí, la circunscribe a lo que dicen los demás y no has Exacto. reconocido ese amor que Exacto. Dios tiene en tu vida para ti. Exacto, en mi caso, él me lo regaló no solamente para mí, me lo regaló porque la gente que me conoce sabe que mis amigas mamás o mis amigas que son esposas, las puertas de mi casa están abiertas. Pero es que tu En casa siempre hay pan y hay Nutella. Señores, me encanta ir a esa casa. O sea, esa casa, Gaby, que es mi hermano de vida, y mi hermana acá, Nat, a mí me encanta ir a tu casa y decir, están mis hijos. Yo, ¿cuál es el problema? Déjalo ahí, déjalo. Me encanta que estén ahí. Ellos con una preocupación, porque a lo mejor no me van a poder atender. Yo, no, es que la atención va incluida con este revolú y quiero estar ahí. Es revolú. A mí me encanta. Y tú tienes un hogar hermoso. Gracias. O sea, tú tienes un hogar que con su área de Sí, claro. oportunidad, con el crecimiento del día a día, pero yo los he visto vaquearse y eso hay que respetarlo también. ¿sabes? No, y la vida en comunidad es importante. Uno no se puede sentir solo. Cuando yo fui mamá por primera vez, ninguna de mis amistades tenía hijos y para mí fue bien solitario. Y yo me propuse que no va a ser así para nadie. La que me llama sabe que yo le respondo a la hora que sea, en el momento que sea, y yo te acompaño en el trauma que sea. Y no sé. Sí, pues, vamos a darle un aplauso a esta gente del panel, porque creo que Dios ha dicho cosas poderosas. Gracias de verdad por decirle que sí al Señor. Y creo que gran parte, ¿verdad?, de lo que hoy estamos presentando, ¿verdad?, que podamos ver en estos espejos, cada cual tiene una situación muy única y vamos a seguir profundizando un poquitito más, pero ver en esos espejos, en la cotidianidad, gente de distintos caracteres, gente de distintas formas de ser, gente con unas inteligencias distintas, ¿verdad?, y cómo Dios la fue utilizando a cada una de ellas y sigue utilizándolo con el fin de anunciar buena noticia. Amén. Así que ese mismo llamado también es para ti. Así que un aplauso, mis hijos. Pueden sentarse. Vamos a continuar acá. Pero eso sí, es importante también, gracias a cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a Nat Soto, a Net Gerena, a Wildani Calderón como Will el Salmista y a Padre Pipo, ¿verdad? Fernando Colón. Por darnos ese testimonio. Yo creo que, ¿verdad?, Dios tiene cosas poderosas, pero quiero compartirle también otras cosas. Mira, hasta la misma palabra de Dios nos va revelando, ¿verdad?, que Dios tiene cositas para nosotros y que a Dios le plació el que nosotros descubriéramos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Por ejemplo, si vamos a la primera carta de Samuel, a mí me encanta, el primer libro de Samuel, que dice en el 3:10, Yahvé entró y se paró. Y llamó a las otras veces, Samuel, Samuel, y este respondió, habla Yahvé, que tu siervo escucha. ¿No se parece a una canción que, háblame Señor, que tu siervo escucha? ¿Verdad? Ese mismo llamado. Porque creo que Dios constantemente, a veces nosotros no sabemos si Dios nos está llamando o no, porque a veces no tenemos ese oído listo para entender eso, pero ¿por qué la vocación es un llamado? Porque de verdad que muchas veces nos hablan de que, la vocación, mira, la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen hijo único del Padre, o sea, de Jesús. Todo el sentido de la vocación nos debe llevar a los pies de Jesús. Diga conmigo, los pies de Jesús. Los pies de Jesús. Por lo tanto, todo lo que yo haga en mi vida, conforme al plan de Dios, debe ir encaminado al crisol de Cristo. Nosotros los católicos, ¿verdad?, tenemos unos referentes que son los santos, ¿verdad?, y figuras que han sido importantes dentro del santoral de la iglesia, pero estos fueron reflejados desde la luz de Cristo también. No es que adoramos a esta gente, que esta gente se convirtieron en una traducción en nuestro idioma de cómo es nuestro carácter y cómo era el carácter de esa persona conforme a lo que Dios tiene con nosotros. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar a la bienaventuranza divina, pero concierne también el conjunto de la comunidad humana. O sea que el propósito tiene un sentido de comunidad. Es imposible que usted me diga que tiene una relación con Jesús y usted no vive en comunidad. Es imposible que usted me diga que usted descubrió el propósito de Dios y usted no entienda el llamado que Dios tiene con usted en la comunidad. No siempre es parándonos aquí, no siempre es estando en un altar, pero en lo que hacemos, en las plataformas que Dios nos pone cada día, ahí vamos descubriendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Amén.
La vocación es un llamado interno que está directamente relacionado con nuestra forma de ser y nuestra persona. Porque esto no es un librito cuadrado, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, lo que Dios puso en nosotros es lo que pone para que sea único al momento de entender el llamado de Dios. Jamás, jamás, la forma en que Jorge predica y cómo Jorge lo comunica lo voy a poder hacer yo. La forma en que Talís ora jamás la voy a poder hacer yo, porque Dios estableció en ella unas cualidades únicas e irrepetibles por las que va a alcanzar unas vidas en específico que tal vez yo no pueda jamás llegar a ella. Y así los demás en las distintas áreas que estamos y allá en casa. Cuestionémonos, ¿qué Dios quiere con nosotros y a dónde nos quiere dirigir? Porque honestamente muchas veces escuchamos mucho ruido, oye, el mundo tiene un escándalo, niveles, redes sociales, los eventos, los conciertos. Ahora hay 500 rayetes de conciertos. Oye, ¿tú te arruinas yendo a conciertos? Porque todo es vamos, pero no, hay muy pocos momentos de stop it. Vamos para adentro. También se llama vocación en el ámbito religioso a una inclinación semejante, ¿verdad?, a lo anterior que es la religión. Se refiere desde la fe, una llamada que Dios hace oír a la persona y escoge que realice una misión. También tiene esa otra vertiente. Y hay gente que ha tenido llamados sacerdotales. Y hay gente que ha tenido llamados a vida religiosa. Y hay gente que ha tenido llamado a una vida consagrada. Pero le hacemos un pichel, una pichadera. Conozco gente en esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque no ha descubierto su valor en Cristo Jesús. Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene que tener la purificación desde la luz de Cristo. Y hay cosas de nuestra vida que tienen que ser desprendidas para poder empezar a ver. Porque hay cosas que no las voy a ver hasta yo no desprenderme escamas de los ojos. Como Ananías. Cuando tú visualizas que te escupa un ojo, que te echen fango, es crudita la situación, pero ese era el nivel de cómo Pablo no veía lo que Dios había puesto en él, de Saulo a Pablo. ¿Qué significa la vocación como un llamado de Dios? Pues vocación proviene de la palabra latina que dice vocatio. Dígalo conmigo, vocatio. Que significa llamado, ¿ok? Se refiere desde la fe, la llamada de Dios que hace oír a la persona que escoge que realice una misión. Solo tiene una iniciativa y una potestad que llamamos al proyecto de Dios como un estilo de vida, porque esta vocación proviene de Dios. Porque hay gente que vivimos de momentos, de emociones, unos descalientes que le dan a la le alaba a Dios. Pero pasaron 2 semanas y alaba chacha y yo no hice lo que Dios quería hacer conmigo en mi vida y yo no lo pasé a otro nivel, que no solamente lo dejé a un momento que me haga sentir bien, porque eso es lo que buscamos, es que yo pues porque me siento bien. No hemos descubierto el propósito que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. La vocación común de los cristianos, como mencionó el padre ahorita, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son sacramentos de iniciación cristiana, fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es una vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Primero dice la santidad, diga conmigo, santidad, y después evangelizar. Porque si usted está todo torcido y todo dañado y todo roto, usted no va a ir allí a querer pegar otras vasijas cuando usted está todo desbaratado. ¿Me siguen? Porque esto es un proceso. Y ese proceso se va transformando en ese sentido. Por eso la iglesia nos provee esas herramientas poderosas que nos ayudan a acercarnos más, a vivir una vida más en santidad. El Padre decía, constantemente depende de la Eucaristía. Constantemente depende de la confesión. Depende de un proceso de encuentro constante con Jesús para saber si su vocación es el día a día. ¿Hay alguien que ha tenido duda de su vocación de vida, incluyendo matrimonio, incluyendo lo que está haciendo con su vida? Hemos tenido, todos los días esta vaina hay que bregarla.
A ti en casa, yo sé que hay cosas que de momento esto pica, esto molesta. Pues tú dices, oye, esta carguita está heavy. ¿Realmente esto es lo que Dios quiere conmigo? Sí, quiere que descubramos la plenitud en Él. Pero implica también un proceso de desprendimiento, implica un proceso de depuración de carácter, implica a entender cuáles son las cosas que son importantes conforme a Él. Porque a lo mejor yo visualizo, quiero una casa, aire acondicionado, ¿verdad? Y de momento, cuando vamos a lo que Dios quiere en tu vida, no va por ahí el cuento. Y no estamos hablando que te tienes que ir bajo un puente. Estamos hablando que hay unas cosas sencillas que te pueden hacer plenamente feliz con propósito de vida. Pero ¿qué es la vocación y para qué rayete sirve? Pues la vocación es la inclinación de una persona que siente para declararse bajo un modo de vida. Y puede ser relacionada tanto en lo profesional como en el trabajo, la carrera, porque las cosas también que decidimos desde el punto de vista profesional va intrínsecamente ligada a cuál es el propósito que Dios ha establecido en mi vida. Ahorita hablaba aquí Anet de que ella pues empezó en la ciencia, estudió biología, hizo su maestría, o estuvo en proceso de maestría por ahí, pero después descubrió otras cosas, pero no le vio despropósito a eso, porque también entendió de que por alguna razón Dios la llevó por ahí o le permitió que pasara por ahí. Y a lo mejor sí descubrió otras vocaciones, porque a veces habemos gente que vamos con un aire en un trote y tomamos decisiones equivocadas y nos damos contra la pared. ¿Cuántos matrimonios con despropósito no existen hoy día? ¿Cuánta gente infeliz existen hoy día por tomar decisiones equivocadas y después dice que la culpa es de Dios? Es muy cómodo meterle la culpa a aquel, pero si Él te dio una libertad, si Él te dio una capacidad de elegir y te dio estas herramientas de cómo caminar, pero como no estamos en eso, estamos en el momento, viene la pedra cuando nos da y nos deja aturdido en el piso. ¡Ah, Dios! Pero su misericordia es tan grande que no nos abandona a pesar de. Eso sí lo tengo claro. Y si usted está ahí, no se preocupe porque su misericordia le abarca, pero que sea un proceso de crecimiento y que tenga propósito, porque Dios no hace nada que no tenga un propósito de eternidad, si usted se lo permite. ¿Y cuál es la vocación de la humanidad? La vocación humana alude al llamado interior de todo ser humano que recibe para desarrollar sus propias potencialidades. El llamado no se limita a una vocación profesional, pero también le incluye. También tu plano personal debe ser elaborado. El llamado de Dios es una invitación a que vivamos según la voluntad mientras vivimos acá en la tierra. Usted sabe que nosotros, ¿verdad?, anhelamos la patria celestial. Pero durante este proceso de la vida, que es corta para algunos, larga para otros, pero en comparación con la eternidad, esto es nada. Sí, Dios nos invita a vivir una vida conforme a su amor, a su voluntad y a su misericordia. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a iniciar un poquito este proceso, ¿verdad? Porque también habemos muchas personas que no hemos descubierto el propósito de Dios. Y el plan de Dios todos los días nos va revelando un pedazo de ese plan. El plan no se revela solamente saber que me voy a casar, o solamente cuando voy a decidir ser sacerdote, o vivir en santidad en la soltería, o en el matrimonio, etcétera. También se va descubriendo parte de ese plano en la medida que tu capacidad y tu madurez espiritual y mental esté lista para entender y tener conocimiento a ello. Hay gente que no le puede dar mucha información. Hay gente que coge unos pones, hay gente que coge unas libertades que tú dices, ¡ey! Dios sabe eso, sabe por dónde vamos. Y la total dependencia de Dios, por eso es que Dios va revelando poco a poco, porque a Dios le encanta que dependamos de Él. Hay alguien que quiera depender de Dios, alguien que quiera depender totalmente de su amor, hay alguien que quiera presentarle su vida a Él para que sea Él el que tome propósito de ella, porque se tiene que notar lo que anhelamos en nuestro corazón. Y lo que nuestro corazón tiene, que tenga un sentido de eternidad. Y de que podamos ver, así como Anel nos contó, que había gente que sacaba la hiel a uno, pero también ver el rostro de Jesús en esa gente, porque tú no sabes la infelicidad que puede tener esa persona en su vida por no haber descubierto a Dios como ya usted lo ha descubierto. Y empieza a bajarle un 2, oye, porque a la verdad que a veces hay gente que uno quiere meterle unos Osterizer, echarle 4 onzas de agua y ponerle en el ninja todo fuerte, pero no me toca eso. También Dios ha tenido esa misericordia conmigo.
Y he sido también un imprudente muchísimas veces. Y he faltado el respeto a gente y no me he dado cuenta. Porque vivo a lo mejor ensimismado en una soberbia. Pero Dios establece dentro de su propósito de vida y la vocación que ha establecido es que podamos ser sal y luz del mundo. Y podrán venir 1000 cosas en el mundo. Pero yo confío en lo que Dios va a establecer contigo, no lo va a establecer con nadie.